Ecobici HSBC. Más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México. Presenta lo que hay que saber. Expansión Daily. La industria de camiones pide arancel de 50% a las unidades chinas. México apuesta por el soft power para reposicionar su imagen durante el Mundial y el país tiene el reto de detectar a 128,000 personas con VIH sin diagnóstico. Es lunes 13 de julio, yo soy Alberto Verduzco y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te saludo con mucho gusto, gracias por acompañarnos y disfrutar un episodio más de Expansión Daily. Suscríbete y comparte este podcast para que más gente esté bien informada. Hoy está conmigo Ivette Rodríguez, editora de Empresas en Expansión. Ivette, ¿cómo te trata este lunes? ¿Cómo te tratará esta semana? Bien, pues ya casi se nos acaba el Mundial. Esta semana es la última con partidos, no sé yo qué va a pasar después. Vamos a tener cruda mundialista, pero bueno, todavía vamos a poder disfrutar de unos cuantos partidos más esta semana. Y también última semana de clases para muchísimos estudiantes que seguro están ya felices pensando en las vacaciones, pero a nosotros, Ivette, nos tocó trabajar porque ricos no somos, así es que hay que darle. Oye, muy interesante una nota de nuestra compañera Suara de Luna. La industria de camiones pide arancel de 50% a las unidades chinas. Prácticamente, Ivette, lo que están pidiendo es piso parejo porque de otra manera no se compite y se está perdiendo mercado, no solamente en temas de producción, también en exportaciones, en ventas. A ver, cuéntanos de qué se trata esto, Ivette. Recordarás que a inicios de año entró en vigor un arancel de 50% para los vehículos que vienen importados de países con los que México no tiene acuerdo comercial. El punto es que este arancel es solamente para los llamados vehículos ligeros, es decir, para los que podemos comprar o manejamos tú, yo y pues nuestros podescuchas. No para los vehículos pesados, que es una categoría que agrupa autobuses, camiones y tractocamiones. Entonces, justamente la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, que es la que agrupa a los fabricantes de este tipo de vehículos, está pidiendo que la medida se haga extensiva precisamente para estas categorías porque, igual que pasa con los vehículos ligeros, pues ellos estiman que hay una especie de, vamos a llamarla así, dumping, con el que estas unidades ingresan al país, es decir, que ingresan con un precio de facturación muy bajo y que eso permite poder ofrecer precios muy competitivos en el mercado local, lo que está afectando las ventas de las unidades que se producen en el país. Muy interesantes los datos porque justamente ahora que hablas de las ventas, simplemente en el primer semestre de enero a junio de este año, las ventas minoristas acumularon una caída de 26%, no es cosa menor, Ivette. Digo, además esto ha sido acompañado de una economía que no ha estado del todo vigorosa, entonces pues imagínate, se combinaron ahí los factores para que se estén dando estas cifras que pues no son nada favorables para la industria. También las ventas al mayoreo descendieron en una menor dimensión, 5%, pero esto no solamente es el tema de las ventas, Ivette, te decía también la producción retrocedió 17% y un poco podrías pensar, ¿para qué producimos si no estamos, además de colocando lo que quisiéramos, pues estamos produciendo los vehículos sin la capacidad de competir a precios competitivos frente a las unidades chinas? Y las exportaciones, digo, para colmo, también disminuyeron 18%. Así que están en una de las situaciones más difíciles, digamos que se les conjuntó lo que muchas veces llamamos la tormenta perfecta y obviamente en búsqueda de que el segundo semestre del año que acaba de arrancar pues no tenga estas cifras y de alguna manera busquen recomponer el camino. Sí, es que, ¿sabes también cuál es el problema? Estados Unidos, igual que pasa con los vehículos ligeros, es el principal comprador de este tipo de unidades y han enfrentado los fabricantes problemas similares en términos de mayores aranceles y mayores restricciones para poder ingresar al mercado estadounidense, de tal suerte que desahogar la producción, o sea, porque lo que podríamos pensar es, bueno, si en México no están teniendo las ventas como se esperaría, porque la compra de camiones va muy asociada a la dinámica de la economía y no ha sido la mejor en este primer semestre, pues entonces la alternativa sería
exportar hacia Estados Unidos, pero tampoco está siendo tan fácil. Entonces, por eso los fabricantes pues sí están volteando a ver al mercado interno diciendo, oye, pues a lo mejor aquí podría yo colocar más unidades de las que estoy fabricando y que ahorita no estoy logrando exportar tan fácilmente a Estados Unidos, pero pues está el factor China, ¿no? Y hay un ejemplo muy revelador que refería a Rogelio Arzate, que es el presidente ejecutivo de la ANPAC, y es que ellos veían, por ejemplo, en aduanas que el valor de las unidades, y es por eso que hablan de esta distorsión del mercado, era de, por ejemplo, 1.7 millones de pesos cuando entran, cuando el precio promedio en el mercado es de 3.5 millones. Entonces, eso te da una idea del margen de maniobra que tienen estas unidades importadas desde China para poder ofrecer o jugar con el precio y ganar mercado. Justo con este ejemplo que acabas de dar, es por eso que se está pidiendo desde la ANPAC que se busque, se trabaje este arancel de 50%, que no sabemos, eso sí, cómo vaya a hacer el proceso, Ivette, porque se habla de que pudiera ser parte del paquete económico ya de 2027 que se tendrá que entregar en septiembre. O sea, también ya, digamos, la asociación tendrá que estar trabajando con las autoridades hacendarias para meter este tema ya en breve, o también podría ser mediante una reforma fiscal que pues igual se tendrá que trabajar. Lo que sí es relevante de este tema es que le surge porque también pues esto significan la posibilidad de empleos que pudieran estar peligrando o empleos que se podrían estar generando y que no sucede ahora porque sí, la competencia es muy desigual. Es un asunto que ya estaremos viendo. Lo que sí, Ivette, es que durante años pues la discusión era cómo abrir más el comercio y hoy más bien la discusión es cómo proteger la industria nacional. La incógnita, como siempre, es si este arancel que están pidiendo fortalecerá la manufactura mexicana o también tendrá un traslado, un encarecimiento pues, para las empresas que dependen de ellos. Hablando de cómo México busca ganar terreno frente a otros países, hay otra competencia en la que también estuvo bajo los reflectores, que es la de la imagen del país ante el mundo. A ver, Ivette, tú que tuviste oportunidad de ir a partidos de esta Copa del Mundo, no me vas a negar que los mexicanos no solo organizamos bien lo que es el evento como tal deportivo, sino como anfitriones recibimos muy bien tanto a nuestros mexicanos que vinieron de otras entidades, pero también a los extranjeros. Esta tendencia que surgió, ¿no? De México le gana a la IA, que la primera vez que yo lo escuché dije, ¿cómo? ¿Qué es eso? Pero pues se refería a todas estas anécdotas que surgían, esto del quiere volar, del ICC, el pato Merlín, es decir, muchos íconos que fueron surgiendo a lo largo de los partidos que se celebraron en las 3 sedes mundialistas, tanto en Ciudad de México como en Guadalajara y Monterrey. Por supuesto, durante los partidos, el Cielito Lindo, que ya se ha vuelto un cántico icónico para los mexicanos. Y todo esto, toda esta dinámica, esta fiesta, este recibimiento que dieron los mexicanos a quienes vinieron a ver los partidos del Mundial, pues durante algunas semanas sí logró cambiar la conversación que habíamos tenido en las semanas y meses previos a que iniciara la justa deportiva, que iba muy enfocada en temas de violencia, ¿no? Sobre todo en Guadalajara, pues hubo un gran reto porque ahí se dio este episodio cuando se realizó el abatimiento de Nemesio Ceguera y sí se generó una ola de violencia, y también estas olas de violencia previas que tuvimos en Sinaloa por el enfrentamiento entre los chapitos y los mayos, ¿no? Por la captura del mayo Zambada. Pues bueno, eso había generado conversaciones, o que la conversación alrededor de México en el exterior pues estuviera muy focalizada en la violencia. Pero creo que sí se logró cambiar, al menos de manera momentánea, hacia un tema mucho más positivo que proyectó al país y que ojalá que se pueda capitalizar en términos de turismo. Creo que ahí está el gran reto, Ivette, porque varios especialistas dicen que, bueno, sí, fueron 4 semanas en que México fue anfitrión y se generó esta percepción de que también en el país hay fiesta, en el país sabemos celebrar, sabemos ser buenos anfitriones, y ahora el gran reto es que se preserve esta idea. Tú platicabas incluso con gente de los hoteles Marriott y ellos estaban preocupados por el tema de que no se estaba cumpliendo el objetivo de
tener, digamos, la ocupación hotelera esperada por el Mundial, y mucho de esto estaba relacionado con lo que había ocurrido del abatimiento de Nemesio Oseguera. Y al final, incluso tú estuviste en Guadalajara, que fue el epicentro de este asunto, de este episodio. Yo creo que tú pudiste percibir y ver que también ahí hubo fiesta, buen recibimiento con la gente, que se respiraba otro ambiente. Y en términos, como lo decías tú, ahora el reto de preservar esta idea va sobre todo con el turismo, que ahí, tú lo sabes, México quiere posicionarse, quiere escalar en el ranking de turismo, aspirar a ese top 5 de países más visitados. Creo que el Mundial puede ser un buen puente, pero habrá que trabajar de todos modos, a pesar de esta buena percepción que se generó por el Mundial. Sí, de hecho, en los 25 días que México albergó el Mundial, pues no hubo noticias que no estuvieron asociadas con violencia, como temas de decapitados, hallazgos de fosas clandestinas, e incluso tuvimos uno de los días menos violentos en más de una década, con una caída en el número de homicidios. Sin embargo, pues el reto hacia adelante, insisto, pues era mantener esta dinámica, ¿no? Porque pues, los especialistas señalan que no será necesariamente un efecto permanente. Por ejemplo, Claudio Flores Tomás, experto en comunicación y narratología, lo dice bien. Fue un analgésico que durante cierto tiempo va a ayudar a que los relatos del país vayan más encaminados a temas positivos. Sin embargo, en el futuro, pues tendremos que ver cómo va evolucionando todo el tema de eventos de alto impacto delictivo. Sobre todo, creo yo, hay también un gran reto con la parte de desapariciones forzadas y ver qué pasa con todas estas protestas y estas peticiones que sí estuvieron haciendo las madres buscadoras de manera muy activa, incluso durante los días del Mundial. Y Beth, hay una frase atribuida a Jorge Valdano que dice que el fútbol es lo más importante de lo menos importante, pero a veces este deporte mueve cosas muy, muy importantes. Lo vimos estos días. El Mundial le dio a México una gran vitrina frente al mundo y ahora esperemos que esa buena imagen se traduzca en turismo, inversión y confianza. Pero bueno, así como hablamos de que el Mundial ayudó a proyectar una mejor imagen del país, hay retos mucho más importantes que todavía están dentro de nuestras fronteras. Este desafío también es muy importante, Ivette, de México para cumplir con las metas de ONU-SIDA, y es detectar a 128,000 personas con VIH sin diagnóstico. A ver, se están avanzando en muchos temas como el tratamiento universal, la supresión viral, pero la asignatura pendiente, Ivette, es el diagnóstico. La Secretaría de Salud estima que en el país viven 430,000 personas con VIH. Sin embargo, solo 302,000 lo saben, es decir, el 70%. Y es un gran reto, como lo mencionas, porque si bien pues ya es el 70% el que está diagnosticado, quedan pendientes 128,000 personas. Y es importante porque uno de los compromisos que se tienen que lograr es elevar este 70% al 95%, con el objetivo de que este 95% de personas diagnosticadas puedan acceder a tratamiento y finalmente o eventualmente puedan lograr una carga indetectable e intransmisible del virus. Sí, y con esto pues obviamente lo que se busca es acabar con las nuevas infecciones, reducir las muertes. A ver, así como la gente suele ir a una consulta médica, irse a checar la presión, irse a hacer un chequeo en general, pues lo que dicen los especialistas es que también debería haber este tema de ir pues a hacerse estos estudios, tener un diagnóstico, que a veces pues hay mucho temor, hay muchos tabús alrededor de que pudieran ser señalados, varios temas que a mucha gente le frena, pero que sí es importante que acudan al doctor si es que tienen algún tema de inquietud sobre este tema, pues sobre todo para evitar contagios y particularmente que haya nuevas infecciones y reducir muertes. Sí, justamente para poder ampliar los diagnósticos, la Secretaría de Salud va a triplicar el número de pruebas rápidas de aquí a 2030 en las unidades del primer nivel, es decir, en las clínicas de salud, de tal suerte que las personas durante jornadas comunitarias,
tanto en las clínicas como en las escuelas o en los centros de trabajo puedan aplicarse estas pruebas rápidas y así poder tener el diagnóstico. Es una historia muy interesante que publicó nuestro equipo de política en expansión de Dulce Soto, y es una historia que deja una lección importante porque el mayor enemigo del VIH no es la falta de tratamiento, sino la del diagnóstico. Y una prueba puede cambiar una vida y también evitar nuevas infecciones. Pero Ivette, ya que andamos con desafíos, hay uno que enfrenta quien busca trabajo, porque conseguir un empleo en tecnología ya no es tan sencillo como hace unos años. Ivette, además de que hemos visto cómo la inteligencia artificial cada vez es una herramienta que necesitamos en nuestras oficinas, que necesitamos en nuestros trabajos, en nuestros centros laborales, pero también es cierto que de alguna manera ha ocupado o ha desplazado a fuerza laboral en la industria tecnológica. Es más visible, ha habido una ola de despidos importante, y cuando tú creerías que los más jóvenes, que quienes a lo mejor se han dedicado o han estudiado carreras afines a la tecnología, pudieran tener más facilidad de encontrar trabajo, lo cierto es que les está costando 3 veces más de esfuerzo para poderse colocar. Y ha cambiado la dinámica en esta industria que particularmente hace algunos años era una especie de sueño dorado para los recién egresados, porque tú podías encontrar un trabajo relativamente rápido y con sueldos muy altos. Toda esta dinámica ha dado un giro de 180 grados de tal suerte que llevamos ya un par de años con anuncios de despidos masivos por parte de grandes tecnológicas. De hecho, por ejemplo, este año yo estaba revisando una tabla y no ceden. O sea, los despidos anunciados por diversas empresas pues van de los 1,000 personas hasta 8,000, 16,000. Entonces, como dices, pues es parte de esta dinámica que se ha generado con la adopción de la inteligencia artificial, y en donde este temor que teníamos hace algunos años de si finalmente la IA iba a reemplazar empleos, pues de alguna manera lo estamos viendo ya en la industria tecnológica. Pero ¿sabes también qué está pasando? Y muy rápido se ha dado el fenómeno opuesto. O sea, de tal suerte que vimos empresas que despidieron una gran cantidad de su plantilla, que se dieron cuenta que no iban a poder solos con la inteligencia artificial y que están volviendo a recontratar. Digo, el tema está siendo lento, pero sí está ocurriendo este fenómeno en donde sí se está terminando de afinar y sí se está comprobando que no es tecnología versus humano, que tiene que ir muy acompañado, y de hecho parte importante de las inversiones que se están haciendo actualmente en la industria tecnológica tienen que ver con cómo poder compatibilizar el trabajo y el talento humano con la tecnología. O sea, qué puede hacer uno, qué puede hacer el otro y cómo se pueden aprovechar ambas cosas para generar valor. Sin embargo, bueno, este proceso está tardando tiempo, va a requerir inversión, va a requerir tener nuevas capacitaciones, nuevas habilidades, y es ahí donde creo yo que está la oportunidad para los humanos. Y que quede claro, no queremos desanimar a nadie, sobre todo a los más jóvenes que a lo mejor se han inclinado por estudiar carreras afines a tecnologías, que piensan que les puede garantizar un mejor futuro. Por supuesto que no, porque la formación académica siempre va a ser importante, pero como bien lo decías, pues se requiere también de estarse actualizando, de adquirir estas habilidades para demostrar que eres capaz de un buen uso de herramientas de inteligencia artificial, de ciencia de datos, de que eres capaz de resolver problemas. En fin, no significa que todo está perdido, Ivette. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona el tema del empleo en el sector tecnológico. Pero ¿te parece si cerramos el episodio con la noticia del nuevo miembro de la familia bancaria? Aunque no lo parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Ivette, y este viernes se dio a conocer que la Comisión Nacional Bancaria de Valores ya dio el visto bueno para que Nu opere como banco, y como siempre, más competencia tendría que reflejarse en mejores precios y productos para los clientes, y en el caso de Nu, porque tiene un ADN muy interesante que puede venir a revolucionar el mercado en el sistema financiero. Sí, sobre todo con un perfil joven, ¿no? Me parece que justamente fue el que logró captar este banco de origen brasileño,
y que se volvió un jugador interesante porque en un momento en donde quizá este perfil joven no encontraba una propuesta de valor que le convenciera dentro de la banca tradicional, pues volteó a ver las soluciones que ofrecían las fintech y ahí encontró propuestas que le hacían sentido, y entonces ahora pues va a ser interesante ver cómo Nu, porque ahí también va a ser un reto, cómo Nu va a lograr mantener esta propuesta de valor como un nuevo jugador de la banca formal. Sí, claro, porque para ellos, pues desde luego también cambian las reglas, sobre todo en términos de regulación, pero su apuesta es interesante, Ivette, porque no sé si estés de acuerdo conmigo, yo creo que en un mundo digital en el que queremos mover las transacciones de esa forma porque nos genera ahorros no solamente económicos, también de tiempo y muchas cuestiones que nos facilita la vida. En un país donde el efectivo sigue siendo el rey, pues creo que tiene muchas bondades ver hacia estos perfiles que apuestan por este tipo de productos mucho más enfocados pues a un mundo moderno, y creo que ahí es donde puede meter mucho ruido. Yo sé que los demás bancos también están trabajando, transitando, modernizándose, pero creo que un jugador que lo está haciendo bien puede de verdad empujar más hacia este tema en el que todavía estamos algo rezagados si nos comparamos con otros países. Sí, la competencia siempre es buena. Por ejemplo, en otros sectores hemos visto cómo al llegar, en el caso de la industria automotriz, pues los jugadores chinos, y en el caso de las telecomunicaciones, los operadores móviles virtuales, sí han sacudido a los jugadores tradicionales y sí han empujado a poder tener, por ejemplo, en el caso de los vehículos, ¿no? Garantías más extendidas, porque antes el promedio era de 3 años, luego se fueron a 5. Llegaron los chinos, dijeron, pues nosotros vamos a dar 10 años de garantía, y sí hemos visto jugadores tradicionales que cada vez amplían más este beneficio. Y por el lado de los operadores móviles virtuales, pues también hemos visto cómo han llevado a que jugadores como Telcel o AT&T puedan ofrecer paquetes mucho más accesibles en términos de tanto prepago como pospago. Así que la competencia siempre es buena. Vamos a ver cómo la llegada de Nu a la banca, por decirlo así, tradicional, también mueve voluntades, genera mayores beneficios para los usuarios, y vamos a ver cómo el propio banco pues va adaptándose a las nuevas reglas, ¿no? Creo que por ahí el tema que va a tener a lo mejor más reto pues va a poder ser el regulatorio, esta retención de ISR a las inversiones, ¿no? Que creo que por ahí es lo que puede generar un poquito más de ruido. Oye, Ivette, pues ya vámonos, pero no quiero despedirnos sin que me digas ¿quiénes son tus favoritos para las semifinales del Mundial? Yo ya no voy a decir nada porque la verdad fui un desastre con los partidos de cuartos de final, así que te voy a dejar a ti la responsabilidad. Creo que tú sí tienes mejores proyecciones. El martes, Francia contra España, y el miércoles, Inglaterra contra Argentina. Vale, pues ahí sí te voy a presumir que atiné a 3 de los 4 que llegaron, porque yo había puesto justo que llegaba España, Francia, Inglaterra, y ahí me falló Brasil. Y del duelo España-Francia, híjole, tengo dividido ahí el corazón, porque a mí me gustaría que pasara a España, pero creo que Francia en términos tiene buen equipo. Si me voy específicamente a esa parte, creo que va a pasar Francia. Y del otro lado, y espero que no me vayan a funar, pero creo que va a pasar Inglaterra. O sea, a mí me gustaría una final o España-Inglaterra o Francia-Inglaterra. Una final europea, esa es la que tú pronosticas. Pues bueno, ya estaremos. A ver, o sea, para ponerle variedad, ya tuvimos una final Francia-Argentina el Mundial pasado, ¿no? Podría repetirse, sí, pero para poner un poquito de variedad, pues por eso estoy planteando el otro escenario. Así es, bueno, pues ya vamos a estar viendo qué ocurre en estos días. Lo más triste, pues obviamente, es que se nos está acabando el Mundial. Ivette, muchísimas gracias y que tengas una excelente semana. Muchas gracias, buena semana para todos. Y también muchísimas gracias a nuestros podescuchas, también les deseamos una excelente semana. Ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici HSBC, más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México.
presentó